Años y pico son ellos. Ojalá y no hubiese tenido que hacer ni 1 kilómetro. Ojalá. Y se hubiese acabado esto el primer mes. Pero me lo han puesto difícil. Como me lo han puesto difícil, pues he cogido el guante y he aceptado el reto. Dices, es una locura, es una barbaridad. Digo, eso es lo que yo quería escuchar. Pero que es una barbaridad. Mis 100 kilómetros son las 100 concentraciones. Bien dicho. Ahí. ¡Bravo! Y mirándome a los ojos me dijeron, tú puedes, te apetece, te lo pide el corazón, hazlo. Digo, mira que me he lanzado muy pronto, mírate y de los años que lleváis, tú puedes, sácalo para adelante, dale difusión, nosotros te acompañamos. Venga, Peter, me llaman Peter coloquialmente los amigos, venga que puedes. Y bueno, los ánimos han sido brutales, desde el minuto 1 en cada kilómetro. Uno ha dejado de trabajar, otro ha hecho fuchina, el otro ha encargado que vayan por sus niños al colegio, pero vamos, he tenido todo el apoyo del mundo. Haría 100 más, de verdad, no ¡Bravo! estoy cansado. ¡Bravo! Un momento realmente emocionante para todos. Hoy hacemos 100 concentraciones, son 100 meses desde que empezamos a reunirnos para protestar, 103 desde que ocurrió el fatídico accidente. Y bueno, ha sido un camino larguísimo, un camino realmente duro para todos nosotros, sobre todo los primeros años, y satisfactorio, entre comillas, ahora, viendo que la plaza se sigue llenando, que sigue viniendo gente, que sigue habiendo gente con nosotros, y algo pues que nos hace continuar y nos hará estar aquí pues, seguramente 101 y 102 y algunas más. Esperemos que algún día acabemos. Para presentar el acto, bueno, ahora vamos a hacer, como siempre, como todas las concentraciones, 5 minutos de silencio. Nos van a acompañar una compañía de tabalets y dolçainers para los 5 minutos. Y nada, les dejo con esos 5 minutos y con los tabalets y las dolçainers.
muchas gracias a la Colla de Tabalets y Dolçaines que han impregnado el silencio de una emoción que todos sentíamos hoy al ser la número 100. Muchas gracias. Bueno, empezamos. Ahora va a leernos el manifiesto, como siempre. El passat mes d'octubre es van complir 4 anys de la reunió que l'Associació de Víctimes del Metro va tenir amb el recentment nomenat president de la Generalitat, Alberto Fabra, i amb la consellera Isabel Bonill. Els vàrem explicar que la comissió parlamentària no va ser objectiva, que el grup popular va impedir que s'estudiaren pràcticament tots els documents i els compareixents proposats per la resta de grups, de tal forma que només es va tenir en compte el que va voler el Partit Popular, que va ser la més curta de la història de les Corts, amb només 5 dies efectius de recerca, i que els compareixents que no pertanyien a la pròpia FGV van opinar sobre l'accident tenint només referències aparegudes en la premsa. Encara així, van dir que la comissió va ser correcta. Més tard, van tenir coneixement de l'informe que H.M. Sanchís va confeccionar per encàrrec de Marisa Gràcia, amb les preguntes que el grup popular anava a formular i les respostes que els tècnics i directius de ferrocarrils de la Generalitat havien de repetir. I tant Alberto Fabra com Isabel Bonill van seguir dient que la comissió va ser correcta. I van seguir dient que les coses s'havien fet bé després de conèixer que FGV va ocultar als sindicats el resultat de l'auditoria de riscos laborals de 2006, que deia que FGV no complia amb la legislació i que Vicente Contreras, director d'explotació de ferrocarrils de la Generalitat, va ocultar un altre informe que deia que el tren de l'accident era de tecnologia obsoleta, amb dificultat per a trobar peces de recanvi. Tampoc els va importar que Ferrocarrils mentira al perit judicial en dir que el tren no havia descarrilat abans, ni que Luis Domingo Alepuz, cap de taller de València Sud, mentira també dient que la caixa negra només es podia llegir en les dependències de València Sud i que les dades s'esborraven en llegir-los. Mentides i més mentides. I mentre el president Fabra i la consellera Bonill presumint de col·laborar amb la justícia. Una altra mentida. Perquè callar i no sancionar aquestes actuacions no és col·laborar amb la justícia. El seu silenci els converteix en còmplices. ¿Fins a quan? Seguimos esperando respuestas. Seguim esperant respostes. Vamos a la presó! 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 Pues sí, si no sirve para responder a los problemas de los ciudadanos, casi que demita y deje entrar a otro que sí que responda. Me ha comentado una amiga, no sé si os habéis dado cuenta, que durante los 5 minutos de silencio, cuando tocaban los Tabalets y Dolçaines, parece que el cielo lloraba, ¿verdad? Qué motivo. Bueno, simplemente comentaros cómo llegamos desde la asociación a la concentración número 100. Pues por una parte, con muchísima indignación que durante 100 meses un colectivo de ciudadanos, que en principio, imaginaros cuál era nuestro estado el 20 de octubre de 2006 cuando formamos la asociación, pues bastante destrozados, totalmente vulnerables, con el dolor que seguro que es comprensible entender cuando... Gracias. Cuando alguien pasa por una situación tan dolorosa como es la pérdida de un ser querido, ¿no? Que es algo que inevitablemente la vida y la muerte están siempre unidas y nos pasa, bueno, y es algo que forma parte de la vida normal, ¿no? Pero que en esa situación obliguen a unos ciudadanos a tener que salir a la calle, a reclamar sus derechos, a intentar que no les ignoren, que no les ninguneen, que no se les censuren los medios de comunicación, a pedir respuestas por una comisión parlamentaria que en su día no sabíamos hasta qué punto había estado precocinada, pero sí sabíamos que había sido una pantomima. El obligarnos a un colectivo de ciudadanos a estar cada día 3, coger todo ese valor y decidir salir a la calle día 3, y que 100 concentraciones después nadie
ningún presidente de la Generalitat, ni en su día Francisco Camps, ni el actual Alberto Fabra, hayan respondido por qué se manipuló una comisión parlamentaria, por qué se dieron órdenes de que no se hablara del accidente del metro en los medios de comunicación, por qué no había medidas de seguridad que evitaran el accidente. Que nadie haya respondido eso 100 concentraciones después, pues muy indignados, llegamos muy indignados. Y por otra parte, esa indignación se ve contrarrestada, menos mal, con muchísima fuerza y con muchísimas ganas de seguir adelante. Por una parte, porque 8 años después nos ha costado mucho, pero el año pasado se reabrió una instrucción judicial donde actualmente hay 3 imputados por la falta de medidas de seguridad y donde tenemos mucha confianza en que pronto pueda haber un juicio donde se depuren las responsabilidades penales. Y muy ilusionados también porque el próximo 26 de febrero la Asociación de Víctimas del Metro irá a Bruselas a defender una petición en la que hemos denunciado no la falta de seguridad en el metro, porque lamentablemente no es una competencia europea, pero sí que hemos podido denunciar la vergonzosa y la penosa gestión del accidente que se ha hecho desde el gobierno valenciano. Hemos intentado mucho. Hemos trabajado mucho, muchísimo, muy duramente en que sea el gobierno valenciano actual el que pudiera sentarse con nosotros a hablar y llegar a entendernos. No os podéis imaginar cuántas veces lo hemos intentado, pero lamentablemente no ha sido posible. Así que el próximo 26 de febrero en el Parlamento Europeo oirán la voz de los afectados del metro y pediremos, deseosos, que nos den las respuestas que nuestro gobierno valenciano no se ha atrevido a darnos y no ha sido capaz de darnos. Así que estamos muy contentos de llegar a esta concentración número 100 con una instrucción abierta y con un proceso en Europa que nos puede dar las respuestas que no nos han dado aquí en Valencia. ¡Vamos! Y la verdad, muy contentos y muy agradecidos, además de Pedro, que hoy no se ha hecho muy visibles en muchos medios de comunicación con su hazaña de los 100 kilómetros. No quería irme sin agradecérselo. Muy agradecidos a todos, a Pedro y a todos los que le han acompañado. Me apunta muy bien mi compañera y hermana. Y muy agradecidos a todos los que estáis viniendo a la plaza cada día 3, a los que nos hacéis sentir que nunca más vamos a estar solos, que no hemos estado solos desde hace más de un año. Muchísimas gracias porque nos estáis haciendo posible el seguir aguantando. 7 años pesaban mucho cuando en su día vino Salvados, 8 años pesan muchísimo más, pero nos vemos con la obligación de seguir estando delante de vosotros, reclamando esa responsabilidad, reclamando respuestas al gobierno valenciano, y muchas gracias porque nos estáis transmitiendo mes tras mes esa energía suficiente para seguir aguantando y seguir reclamando justicia. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Antes de despedirnos, queríamos hacer una mención al colectivo de enfermos de hepatitis C que recientemente se puso en contacto con nosotros, y es de esas realidades que el gobierno parece que es insensible, totalmente insensible al sufrimiento, que va dejando que la gente agonice, que haya gente que esté muriendo simplemente por una cuestión de euros, por una negociación con un laboratorio farmacéutico. No, la verdad es que no reconozco los detalles, no quiero meterme en berenjenales, pero es lamentable que muera gente simplemente porque el gobierno no destine los euros suficientes para que unos ciudadanos reciban el medicamento que necesitan para seguir viviendo. Desde aquí nuestra más profunda solidaridad con este colectivo y la condena total para el Ministerio de Sanidad y las Consellerías de Sanidad de las comunidades autónomas que siguen sin conceder los medicamentos a los enfermos de hepatitis C. Recordaros también que mañana es primer miércoles de mes y que el colectivo que denuncia la violencia machista, la violencia de género, volverá a estar a las 8 en la plaza del Ayuntamiento. Nada más.
volver a daros las gracias por la energía que nos habéis ayudado a mantener durante las últimas concentraciones y que nos ha permitido llegar a la concentración número 100 con muchísima ilusión y con muchísimas fuerzas. Muchísimas gracias y lamentablemente os seguiremos necesitando el próximo 3 de marzo. Gracias, contamos con vosotros. Gracias.